días a todos, muchísimas gracias por su puntual asistencia, una disculpa por la demora. Para comenzar esta mañana, agradecer mucho a nuestro invitado Juan Pablo Villalobos, quien viene desde Barcelona, bueno, ahora desde la ciudad de Guadalajara. Bienvenido, buenos días, Juan Pablo. Hola, buenos días. Está apagado. Sí. Hola. Bien, también saludar a toda la familia de Juan Pablo que ha venido esta mañana a acompañarnos, gracias Desde a Maile. Alcaldes. Muchas gracias a Maile que me ayudó a hacer la invitación extensiva, que me comentó que iban a venir ustedes. Bienvenidos al Centro Universitario de Los Lagos. Muchas gracias a las autoridades del Centro Universitario que facilitaron todo para que este Ecos de la FIL fuera posible, a la Universidad de Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro, por supuesto, también. Y bueno, sobre todo a ustedes que vinieron esta mañana para acompañarnos. Estamos muy contentos de recibir a alguien de casa y bueno, para presentarlo les voy a platicar rápidamente un poquito de todo lo que me fui encontrando por allí. Que es muy simpático y es muy bonito poder presentar a Juan Pablo Villalobos. Él ha investigado temas tan dispares como la ergonomía de los retretes, los efectos secundarios de los fármacos contra la disfunción eréctil o la excentricidad en la literatura latinoamericana de la primera mitad del siglo XX. Es escritor y traductor, nació en Guadalajara en 1973, estudió mercadotecnia y literatura comparada en Barcelona y de 2007 a 2014 residió en Brasil y volvió a Barcelona en 2014. Ha publicado en Anagrama todas sus novelas, las cuales han sido traducidas a más de una docena de idiomas y bueno, ellas son Fiesta en la Madriguera, publicada en 2010, Si viviéramos en un lugar normal, publicada en 2012, Te vendo un perro de 2015 y No voy a pedirle a nadie que me crea, que obtuvo el premio Herralde de novela en 2016. Juan Pablo es asiduo columnista y colaborador en varios medios de comunicación y Yo tuve un sueño es su primera incursión en el mundo de la crónica periodística en forma de libro. Esta mañana vamos a platicar un poco sobre todos estos libros, sobre tu quehacer literario. Juan Pablo, muchas gracias nuevamente por venir para acá y acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, yo encantado por estar aquí y también porque venga mi familia, ¿no? Yo vengo a Lagos a presentar los libros para que venga mi familia, después ya los demás que vengan, muchas gracias por estar aquí también, para que no parezca nada más que estamos en la sala de la casa, ¿no? Y me da el pretexto perfecto para venir aquí a Lagos. Pues gracias a ti. Yo le platicaba a nuestros estudiantes, en la mayoría son de la licenciatura de Humanidades, tanto activos como egresados, sobre tu trayectoria literaria. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de compartir en inducción un poquito para que empiecen a tenerle menos miedo a acercarse a ese objeto que es el libro, fragmentos de Si viviéramos en un lugar normal con respecto al episodio de las quesadillas. Entonces, cuéntanos un poquito tú sobre ese quehacer literario que primero comienza recreando, agarrando un poquito de la vida cotidiana aquí y allá, pero ¿qué implica el trabajo para que no sea solamente un chisme? ¿Qué es lo que hace de un texto algo literario? Bueno, yo diría que casi todo lo que cualquier escritor escribe termina siendo de alguna manera autobiográfico, pero no literalmente. Es decir, no literalmente quiere decir que las cosas que uno acaba contando en un libro no sucedieron en la realidad. Los personajes no necesariamente hay que buscarlos en la vida, ¿no? Pero el sentido profundo de lo que se dice en el libro, en cada una de esas novelas, termina siendo autobiográfico, sí, porque todo escritor, al fin y al cabo, acaba hablando y reflexionando sobre las cosas que le preocupan, sobre las cosas que le apasionan o las cosas que le dan miedo, y no puede hacerlo más que desde su propia experiencia de vida
y desde su propia también cultura literaria, ¿no? Es decir, para mí lo más importante es cómo construir una obra con base en quién soy, en quién he sido y lo que he vivido, por una parte, y por otra, en quién soy como lector, es decir, lo que he leído, lo que me gusta, el tipo de literatura que yo quisiera hacer. De la mezcla, digamos, de lo autobiográfico y de la tradición literaria, surgen mis libros. Hoy que estaba en la mañana pensando en este evento y que iba a poner un tuit para avisar que estaría aquí en Lagos, pensaba en cómo estaba en mis libros presente Lagos, ¿no? Yo viví 15 años en Lagos, ya me quitaron el sonido porque iba a empezar a hablar mal de Lagos. Se supone que sí, sí. Hola, hola. Sí, no voy a hablar mal de Lagos, no me quiten ni de la universidad tampoco. Sí. Yo nací en Guadalajara, como bien dijo Marina en la presentación, pero nací solamente allí y vivíamos en Lagos y viví aquí durante 15 años. Este mes de agosto cumplí 30 años que me fui de Lagos, ¿no? Que fui de casa de mis padres. Parezco más joven, yo lo sé. Cumplí 45 años y sin embargo en todos mis libros de alguna manera está presente Lagos. En Fiesta en la Madriguera, que es la primera novela, no se menciona Lagos, pero hay un episodio donde el niño que está contando la historia de su padre, que es un narcotraficante, y de todo lo que sucede dentro de una mansión donde viven, en un momento dado cuenta que le han llevado a un pueblo de charros, ¿no? Y habla de que va a comprar souvenirs, recuerdos, a una tienda de cosas de charros, ¿no? Y habla de ese pueblo, no se menciona, pero claramente ese pueblo es Lagos, ¿no? Después, en Si viviéramos en un lugar normal, esa sí que es una novela que está situada en Lagos y que tiene que ver con lo que significaba crecer en Lagos en los años 80, que hubo en Lagos un episodio político muy importante en la época, en el 86, si mal no recuerdo ahora, que fue la toma violenta, por decirlo así, de la presidencia municipal por el partido del Gallito, que el PRI, cuidado que no me corten, porque el PRI había robado las elecciones, ¿no? Para variar, había hecho un fraude y entonces el Gallito se había sentido robado y entonces habían tomado la presidencia municipal. Después de Guadalajara mandaron antimotines y lo sacaron a golpes. Y a partir de ese episodio yo escribí una novela sobre lo que significaba vivir en Lagos y lo que significaba, más allá de Lagos, la cultura política mexicana, la cultura priista, ¿no? Que ha supuesto, desde mi punto de vista, una desgracia absoluta durante los últimos, pues, casi 100 años, ¿no? Y después en Te vendo un perro, que es una novela muy chilanga, porque está situada en la Ciudad de México, no sale de ahí la novela, esto transcurre en el DF, pero está inspirada por la vida de un pintor que nació en Lagos, de Manuel González Serrano, que la idea original que tenía era escribir una novela sobre él, y al final no es sobre él la novela, pero de alguna manera aparece él en la novela. Y después en mi última novela, en No voy a pedirle a nadie que me crea, ahí hay un juego con la autobiografía que es más radical, que es una parodia de una novela autobiográfica. Es decir, es como me estoy burlando de lo que sería una novela autobiográfica. El personaje se llama como yo, el personaje vivió en Lagos, se va a vivir a Guadalajara como yo, de Guadalajara se va a Jalapa como yo, de Jalapa se va a Barcelona como yo. Y ahí terminan las coincidencias, porque a partir de ahí le empiezan a pasar una serie de cosas al personaje que pues a mí no me han pasado, y quienes han leído la novela supongo que claramente saben que no me han pasado, porque si no, no estaría aquí. Y que son todo ficción. Entonces la idea era justamente burlarme utilizando mi nombre para parodiar ese tipo de literatura.
Y ahí hay una mezcla más radical justamente entre esos materiales autobiográficos y lo que viene de las lecturas, ¿no? de la experiencia como lector. Entonces mira, me vuelven a cortar. Hola, 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 hola. Sí. Y ahora me cortaban, no sé por qué. Son las baterías. Sí. Pero sí necesitamos el micrófono porque estamos hablando con San Juan también. Sí, se nos escuchan ahí. Un saludo a los amigos que nos están viendo y escuchando en San Juan de los Lagos. Con cariño, de verdad. Y entonces, bueno, las novelas se construyen así, pero es inevitable que la gente piense que son autobiográficas y que quiera ver en todo lo que escribes algo que viene de la realidad, ¿no? Ya estoy acostumbrado. Y lo más curioso es que cuando en algunas partes realmente dices cosas autobiográficas, suelen ser las más inverosímiles, suelen ser las más absurdas, y esas nadie creería que son verdad. Y curiosamente, ahí es donde suele estar la realidad, en las partes más ridículas, y son aquellas que los lectores normalmente no creerían que vienen de la realidad. Un poquito para… sí me da algo con la gente que nos está viendo en San Juan. Allá está la cámara. Es porque no queremos los de San Juan. No, sí, ahí está. Casi al final no voy a pedirle a nadie que me crea, precisamente tienes que hacer esa precisión, sobre todo porque durante esa novela en particular está realizada. Alguno de ustedes, si ya la leyó, al final también quizá podamos, no quizá, seguramente vamos a poder entablar un diálogo, pero haces una mezcla con la narración y luego le metes allí el género de las cartas. Esto sí es un… Hola, hola. Sí, gracias. No. Bueno. Y bueno, que al fin… No se oye, eres tú, ¿eh? ¿Sí? Sí, hola. Bueno, hola. ahí está. Bueno. Tienes que hacer precisamente la aclaración porque en ese género epistolar todo el tiempo tu mamá te está escribiendo y es muy simpática. Yo adoré la voz que tiene tu mamá, pero tienes que decir, no se crea que esto que me decía mi mamá en la novela es verdad. Sí, era la… Ahí es escuchando ahí también. Ya nos pusieron otra conferencia ya para competir, que estaba como aburrida esta de aquí. Es que me puse nervioso con lo de mi mamá. El micrófono maldito. Sí. No, te llamé, ¿verdad? Le pedí permiso a mi mamá. Me volvieron a cortar aquí. Y no sé si nos puedes quitar el sonido de esto, por favor. Bueno. Es verdad esto de que la llamé. En algún momento, ¿qué pasó? Que todo lo que sucede en esa novela es muy consciente desde el punto de vista literario. Yo había estudiado en la carrera, cuando estudié letras, había hecho mi tesis sobre literatura, lo que se llama literatura íntima. La literatura íntima son los diarios, las memorias, las autobiografías, las cartas. Y yo había estudiado eso en mi tesis. Yo había escrito una tesis sobre las memorias de Fray Servando Teresa de Mier. Y yo tenía muy consciente todo el tema de lo que se llama el pacto autobiográfico. El pacto autobiográfico es que cuando un autor o un personaje público, un político, un deportista, quien sea, va a escribir sus memorias o su autobiografía, lo primero que le dice al lector, siempre pasa eso, es que le va a hacer una promesa de que le está contando la verdad. Siempre hay en las primeras páginas eso, de alguna manera está dicho, esto sucedió, esto que estoy contando es la verdad. Y entonces lo que hace, que es el pacto autobiográfico, es que el autor le pide al lector que le crea. Dice, yo te voy a contar la verdad, y le está exigiendo que le crea. Entonces, ya desde el título de la novela, hay el juego, la parodia de esto, que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, que es lo contrario de lo que hace el pacto autobiográfico, de pedir que me tienes que creer, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en la novela que se hiciera con diferentes materiales que provenían
justamente de discursos del género autobiográfico. Entonces hay la novela tiene 4 narradores. 2 de ellos, la madre de Juan Pablo y un primo, escriben cartas, viene, o sea, el género epistolar. Luego hay una supuesta novia, exnovia de Juan Pablo, que escribe un diario, y luego está Juan Pablo, que escribe una novela autobiográfica. Entonces, con esos 4 se va construyendo la novela, y en un momento dado, cuando empecé a escribir las cartas de Juan Pablo, perdón, de la madre de Juan Pablo, cuando estaba ensayando el tono de voz para encontrar la voz de la madre, cada vez se me iba volviendo más ridícula la madre, ¿no? Más exagerada, más más humorística, y llegó un momento en el que pensé, no puedo hacerle esto a mi mamá, porque claramente, o sea, no es ella, pero la gente va a decir, ja, mira lo que ha hecho tu hijo contigo. Entonces pensé, no puedo hacerlo, y entonces le cambié el nombre al personaje. Me acuerdo que le puse Gilberto. Pero entonces ya no funcionaba nada de la propuesta de la parodia del género autobiográfico, porque la primera regla de cualquier literatura autobiográfica es que hay una identidad en el nombre del autor y el nombre del narrador. Es decir, narrador y autor se supone que son el mismo, ¿no? En este caso Juan Pablo Villalobos. Entonces, pero estuve unos días, o a lo mejor un par de semanas, escribiendo y le cambié el nombre al personaje y tal. Y claro, me di cuenta que no funcionaba. Y entonces la llamé a mi mamá, cuando estaba en ese problema, en ese momento, y le expliqué. Y le pedí permiso. Y creo que me dio permiso. O yo creo que hice, ¿no?, como que me había dado permiso. Tampoco no podía imaginarse lo que estaba escribiendo, o sea que es también injusto, porque lo que tendría que haber hecho es haberle mandado unas páginas y haberle dicho, ¿qué opinas?, ¿no? Pero no me iba a arriesgar a tanto, por supuesto. Había el riesgo de que dijera, oye, no. Pero tampoco te han dicho nada, ¿no, mamá? No. Yo creo que ha sido peor si viviéramos en un lugar normal, que era una novela situada en Lagos y que había una serie de anécdotas de la familia colocadas allí como chistes, pero que luego lo que pasaba en la novela era ficción, pero había cositas. Pero eso lo hacemos siempre los escritores. Tiene que tener cuidado con los escritores, ¿no? Hay una camiseta que he visto alguna vez que se ponen de broma algunos escritores que dicen, cuidado, soy escritor y puede salir en mi novela, ¿no? Y yo creo que es así un poco, es decir, somos muy malas personas en ese sentido, de que siempre estamos atentos a qué nos puede servir. Entonces una cosa que tú me dices, yo me la puedo grabar porque me ha hecho pensar en algo y puede acabar convertido en, a lo mejor no en una novela, pero puede aparecer en una columna que escribo para un periódico, o puede aparecer en un cuento. En un tuit. O en un tuit, sí, lo de los tuits ya, bueno, que yo los veo muy seriamente también como algo literario, ¿no? Es un ejercicio literario interesante porque tienes un límite de palabras, de caracteres, y te obliga a hacer un ejercicio de reescritura, a pensar muy bien la sintaxis para que reduzcas al mínimo lo que quieres decir. Pero es verdad que los escritores siempre estamos hackeando la experiencia de los demás, la memoria de la familia, lo que nos dice la gente, lo que vemos, las imágenes. Yo puedo ver ahora a alguien aquí en el público, no es por asustarlos, pero puedo ver a alguien y me puedo quedar con algo, ¿no? Decir, mira, este rostro es interesante, y después ponérselo a un personaje, ¿no? Eso sí lo hacemos, pero eso no quiere decir que a partir de ahí todo lo que estás escribiendo sea verdad, es decir, lo mezclamos todo. Y de hecho en la novela, y no voy a pedir a nadie que me crea, está tan mezcladas las cosas que, por ejemplo, esto que yo dije de que yo hice mi tesis de licenciatura sobre las memorias de Fray Servando Teresa de Mier, aparece en la novela, pero no es Juan Pablo, es Valentina. O sea, es la novia quien dice que hizo su tesis sobre. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en ella hay cosas mías, puestas en ese personaje. Está todo mezclado. Y hay cosas que yo puedo poner mías que no son. Y espero no parecerme a ese Juan Pablo, ¿no? Porque sería bastante patético, como diría Tochtli.
Pero lo interesante es que a través de ese ejercicio logras extraer como una especie de quinta esencia. Quienes han leído ya esa novela no me dejarán mentir, es que ya están todas las madres, por lo menos, no sé si mexicanas, pero sí jaliscienses. Muchas de esas cosas y muchos de esos ejercicios, llamarle a la mamá para preguntarle por una receta de algo que no sé cómo preparar cuando estoy fuera de casa, pues es muy típico. Que la mamá te tenga que decir que aunque le pongas la pizca no te va a quedar así. Hay como un ejercicio de abstracción tal que uno se ve reflejado, y yo creo que lo rico de leer tu literatura es precisamente eso, que al final nos podemos mirar a través de una especie de espejo, cosas más, cosas menos, como estudiantes de literatura, para los que lo han abordado quizá, pues también de repente hasta uno de los personajes que te secuestra en esa biografía ficticia, te dice, no me vas a salir con esas cosas, y sabe más que tú de ciertos temas de teoría literaria, ¿no? Sí, el juego de la literatura justamente es mezclar, como decía, cuestiones autobiográficas con la ficción. Y yo suelo decir que mis novelas están hechas 90% de ficción y 20% de autobiografía. Ya sé que no suma 100, pero bueno, es así. Y al fin y al cabo la ficción tiene también unas reglas que no somos nosotros los escritores quienes las ponemos, es decir, ya están allí, ¿no? Y ahí es donde entra en juego lo que leemos, ¿no? Por eso es tan importante leer mucho, ¿no? No se puede escribir algo interesante si no se conoce bien la tradición literaria. Y yo por eso pensé que tenía que estudiar literatura para poder escribir, es decir, nunca pensé en estudiar literatura con un interés académico, ¿no? Aunque después intenté hacer un doctorado que no terminé. Tampoco había el interés al hacer el doctorado de después convertirme en investigador o en profesor de literatura, que ahora lo hago, ahora doy clases de literatura también, pero porque bueno, la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Y de vender libros, pues no, a menos de que todos los que estén aquí empiecen a comprar todos mis libros, que también estaría muy bien, ¿no? Pues está difícil. Entonces, no había en mí un interés académico, sino que había un interés de aprender crítica literaria, teoría literaria, de aprender semiótica, de aprender obviamente historia de la literatura, para entonces poder escribir un tipo de literatura que a mí me parece que es la única literatura que se puede hacer hoy, que es una literatura muy consciente de sí misma, ¿no? Y justo lo que pasa en No voy a pedir a nadie que me crea, es decir, es una novela que habla de literatura, que reflexiona sobre cómo se hace la literatura, que reflexiona sobre cómo funcionan los géneros autobiográficos y esta cosa que ha dado en llamarse autoficción, que es una mezcla de ficción y autobiografía, que es lo que hago justamente en la novela, una parodia de ese género. Y todo esto que parece muy serio, pues a mí me gusta hacerlo con humor, a mí me gusta hacerlo pues desde una perspectiva poco solemne, por decirlo así. A mí no me gusta la literatura aburrida, no me gusta… ¿Te diviertes escribiendo? Depende. Al principio no, porque es muy complicado encontrar el tono y la voz narrativa. El inicio suele ser muy tortuoso y yo reescribo mucho, entonces me cuesta empezar. Y puedo pasar a lo mejor 6 meses, 8 meses en los que no encuentro lo que estoy buscando y no me conformo. Y eso suele ser bastante frustrante, no. Pero una vez que lo encuentras, ahí sí que puede ser divertido en algunos momentos, ¿no? Y escribiendo, tengo que decir que escribiendo No voy a pedir a nadie que me crea, fue la primera vez que yo me reía escribiendo. O sea, sobre todo escribiendo las cartas del primo y las cartas de la madre, tengo que decirlo, me carcajeaba escribiendo. Y ya está mal que lo diga, pero a mí me daba risa lo que estaba escribiendo. Y dudaba, porque pensaba, a lo mejor está mal y estoy loco yo, ¿no? Estoy tonto. Y me da risa porque soy tonto. Y además las escribía muy fácil, muy rápido, como que encontré el tono y el ritmo, que es muy importante, sobre todo en las cartas del primo, el ritmo, muy repetitivo y que está todo el tiempo
haciendo aliteraciones de groserías, ¿no? Y con toda el habla callejera de México mezclada con ese lenguaje horrible del neoliberalismo y del mundo de los negocios, ¿no? Que mete un montón de palabras en inglés y habla de proyectos y de startups y todas esas cosas así que desde que nos creímos que íbamos a ser del primer mundo y que íbamos a pertenecer al TLC, que ya ni existe, ¿no? Inundó nuestra cotidianidad. Entonces esa mezcla fue muy divertida de escribir y fue la primera vez que yo realmente sí me reía escribiendo, antes no tanto. ¿Cómo han recibido esa novela fuera de México? Porque acá pues estamos muy familiarizados con precisamente todos esos juegos que hace tu primo. ¿Qué te han dicho en España? ¿Qué te han dicho en...? Pues es que ahí hay una mezcla que es también una de las cosas que a mí me pasó al escribir esta novela, es que es la primera vez que yo saqué el escenario de la novela fuera de México, ¿no? Yo tengo 15 años viviendo fuera de México, el 3 de diciembre de hecho cumplo 15 años fuera de México, y entonces cuando escribía la anterior novela, Te vendo un perro, y vivía en Brasil en aquella época, tuve una crisis muy fuerte con el lenguaje. Primero porque estaba, o sea, cotidianamente mi contacto era con el portugués. Además venía yo de vivir 8 años en Barcelona y venía de perder mi manera de hablar, ¿no? Que quedó así, ¿no? Perdón. Y siempre digo de broma que soy el Hugo Sánchez de la literatura mexicana. Había perdido como el tono, no del todo, porque alguien en España te diría, ¿qué dices? Si hablas igual que un mexicano. Pero la gente aquí me dice, ya no hablas así, se te ha pegado mucho, es un traidor. Entonces, un vendido, ¿no? Entonces, había perdido ya eso y además tenía el problema de que cotidianamente hablaba portugués y estaba escribiendo en portugués también y traduciendo, yo traduzco literatura brasileña. Y entonces, cuando escribía Te vendo un perro, me costó mucho trabajo encontrar el tono mexicano de la novela, ¿no? Y aunque la novela creo que funciona y me sentí contento al final, durante el proceso me di cuenta que esa era la última vez que podía hacer eso, que había un problema que tenía que resolver y que era que yo no puedo simular que soy un escritor mexicano que vive en México, porque no es así. Y que a partir de ahora, si yo continuaba tratando de escribir estos libros que hablaran solo de México, con personajes exclusivamente mexicanos, etc., lo que iba a hacer probablemente fuera falso, fuera folclorizar la realidad mexicana y fuera como una idealización de lo que está en mi memoria, de mi infancia, del tiempo que yo viví en México. Y yo no quería eso, ¿no? Yo quiero seguir hablando de mi realidad actual, ¿no? Hay una cosa muy bonita que escribió Gabriel Orozco, un artista mexicano, que tiene un libro que les recomiendo mucho que se llama Materia diversa o materia, no recuerdo ahora, pero son sus cuadernos. Él escribe en sus cuadernos las ideas que se le ocurren y lo que está leyendo y cosas sobre sus exposiciones. Y ahí él dice que un artista en general tiene que hablar sobre aquello que le queda cerca, ¿no? Y le llama lo endótico, ¿no? Lo que está cerca, y lo opuesto a esto es lo exótico, ¿no? Lo exótico como la idea de aquellos que te queda lejos, ¿no? Nosotros siempre decimos que algo es exótico porque lo tenemos como muy lejano de nuestros referentes culturales, ¿no? Para nosotros es exótico, pues, no sé, el carnaval brasileño, pero pues, obviamente para un brasileño eso es lo más folclórico, ¿no? Y exótico le parecerá pues una plaza de mariachis, ¿no? Eso es exótico para un europeo, ¿no? Entonces, hay el peligro de cuando vives mucho tiempo fuera, de que tú empieces a hacer exótica tu mirada de México, y eso le ha pasado a muchos escritores, ¿no? Que viven mucho tiempo fuera y siguen escribiendo todo el tiempo sobre
su pueblo, no solo sobre su país, sino incluso sobre su pueblo, como si yo me quedara escribiendo de Lagos todo el tiempo. Cuando hace 30 años, como dije, que no vivo aquí. Entonces me di cuenta que no podía seguir por ese camino y que tenía que, digamos, apropiarme de Barcelona como un escenario, apropiarme de sus personajes, es decir, dejar de escribir novelas donde solo aparecieran mexicanos, ¿no? Que tenía que incorporar en mis novelas mi realidad, mi posición en el mundo, por decirlo así, y esa posición es la de un expatriado, es decir, alguien que no vive en México, es la de un inmigrante, alguien que ha llegado a vivir ahí a Barcelona, y además yo tenía muchas ganas, porque la escritura de los otros 3 libros habían sido sobre México, viviendo fuera de México, y entonces toda la escritura era como un ejercicio de memoria y como un ejercicio de evocación, hasta cierto punto de nostalgia, pero no había tenido el placer de escribir y salir a la calle y estar allí con aquello, rodeado de aquello sobre lo que estás escribiendo, que es lo que hablaba de lo de Gabriel Orozco, ¿no? Esta idea de que escribir sobre lo que te queda cerca. Y cuando escribí No voy a pedir a nadie que me crea, viviendo en Barcelona, pues fue muy bonito para mí por primera vez esto, de pronto estar escribiendo, salir a la calle y escuchar esas cosas que alimentaban la novela, poder ir a los escenarios donde estaba situando la novela, caminar por allí para ver, para tener ideas, para trazar un mapa mental o tomar notas, escuchar, porque en la novela hay muchos personajes de diferentes procedencias, algunos personajes muy importantes de la novela, pues uno es un pakistaní, otro es un italiano, hay un chino, una chica argentina, una niña argentina, su padre argentino, hay bueno, obviamente personajes catalanes, mexicanos, y entonces claro, yo tengo muchos amigos argentinos, por ejemplo, y entonces los escuchaba, ¿no? Para robar cosas, como decía, para la novela. Y después me reunía con tengo un amigo argentino que está en los agradecimientos, que es poeta, y me reuní con él y me revisó todos los diálogos de donde hablaban los argentinos. Entonces ese proceso fue como muy, muy interesante para mí, porque por primera vez escribía de aquello que era mi realidad diaria, ¿no? Mi realidad cotidiana. Y hay un intento de mezclar ese lenguaje del que hablábamos del primo, que es muy mexicano, con cuando hablan los personajes españoles o italianos o tal, que utilizan la jerga y las groserías, por ejemplo, de España, ¿no? o de Cataluña. Entonces de pronto aparecen expresiones de allá, aparecen expresiones de aquí, los argentinos pues no paran de decir boludo, los mexicanos no paran de decir güey, y los españoles tío, ¿no? Entonces hay toda esa mezcla con la idea también de jugar con el lenguaje, porque esa es mi realidad, es decir, yo vivo así, y a mí se me escapan las palabras, yo hablo un poco así, todo mezclado. Y yo quería meter eso en una novela. Y hay un problema así, que es al momento de traducirlo. Porque evidentemente esto funciona en español, que es una lengua muy rica, porque es hablada en una región muy amplia y muy diversa, y que incluso ya ni siquiera tenemos que salir de México, pensando simplemente en México, el castellano que se habla en Monterrey no tiene nada que ver con el castellano que se habla aquí en Lagos o en Guadalajara, o con el que se habla en Mérida, ¿no? En Mérida, por ejemplo, o en Yucatán particularmente, en esa zona de la península muy influido por el maya, ¿no? Hay fenómenos lingüísticos muy interesantes incluso dentro de México. Ni qué decir de cómo cambia el español hablado aquí con el español en Colombia, en Argentina, en Perú, en España. Entonces eso, al llevarlo a otras lenguas, hay un problema que los traductores tienen que resolver de alguna manera, ¿no? Entonces la novela ahora se ha publicado en portugués, en francés, saldrá en inglés, y tiene siempre esta sensación los traductores de frustración, de que no pueden, porque hay dos posibles soluciones que ninguna es satisfactoria. Una es, que esto se ha hecho mucho en la literatura y yo creo que falla, que es decir, a ver, bueno, los argentinos, por ejemplo, si estás traduciendo al inglés, dices, y mi traductora es de Inglaterra, entonces dice, bueno, que puede decir ella, ¿no? No que lo haga, pero podría decir que los argentinos hablen como irlandeses, que los españoles hablen como escoceses,
que los de México hablen como londinenses, ¿no? O sea, como tomar esas decisiones para que haya esa distinción. Eso se ha hecho, eso se hace muchas veces. Yo he leído novelas, por ejemplo, traducidas del inglés, donde había un jamaiquino y la parte del jamaiquino la traducía un cubano, ¿no? Para hacer la cosa como como de las Antillas. Yo creo que está mal resuelto también, o sea, al final se convierte en otro libro, pero lo raro es que estás hablando de otra realidad, o sea, esos escoceses que hacen hablando de Barcelona o de Lagos, ¿no? Muy raro, ¿no? No queda bien. Y la otra solución es traducirlo todo a una lengua, al registro de una lengua, con lo cual pierdes toda la diversidad de esos juegos lingüísticos. Y luego hay una solución intermedia, que es más o menos la que han tomado los traductores, mi traductor al francés, al portugués, tal, que es como ir dejando algunas cosas en el original. Por ejemplo, los boludos pasan igual, no sé, algunos pinches, es decir, como dejar ciertas cosas y hacer un glosario donde se explican estas cuestiones, pero no queda del todo bien, es decir, pero bueno, yo tengo que pensar, yo soy un escritor en lengua española y yo tengo que pensar en los lectores en español. Y no puedo preocuparme de que esto se pueda traducir fácil o no, porque entonces estaría allí sí traicionándome a mí mismo, ¿no? Oye, Juan Pablo, hemos estado hablando mucho del ejercicio que haces con la ficción. Yo cuando les platicaba a los estudiantes que venías, les platicaba también sobre este último libro que ya no es precisamente ficción. Haces el juego ficcional, pero ya es más encaminado a… En la publicidad lo ponen muy particular porque es como crónica periodística, pero extendida a un libro y se llama Yo tuve un sueño. ¿Qué nos puedes contar sobre ese ejercicio? Es un libro muy distinto de todo lo que había hecho hasta ahora, de esos 4 libros de los que hablábamos, que son novelas. Y este no es exactamente un libro de crónicas, yo diría que más bien es un libro de cuentos. Lo que pasa es que están basados en testimonios. Hace 4 años, entre mayo y junio del 2014, quizás lo recuerden, hubo una crisis muy grande en la frontera. De pronto las autoridades informaron, autoridades de Estados Unidos, que tenían 80,000 niños solos, detenidos en la frontera, ¿no? Y salió como la noticia a la primera plana de los periódicos, en la televisión. Se empezó a hablar mucho de lo que llaman, la frase técnica es menores no acompañados, ¿no? Que son niños o adolescentes que básicamente han hecho el viaje desde lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, hasta Estados Unidos, atravesando México sin adultos, ¿no? O sea, solos. En 2014 me buscó el editor de una revista de Estados Unidos que había leído mis novelas y como yo en Fiesta en la Madriguera, como habíamos dicho hace rato, el narrador es un niño y si viviéramos en un lugar normal hay una perspectiva adolescente, ¿no? Me buscó este editor y me dice, oye, yo creo que tú tienes el oído y el tono narrativo para contar la historia de estos niños. Y me preguntó si me interesaba ir a Los Ángeles a entrevistar a algunos de estos niños para escribir en aquel entonces un reportaje. Y él quería esto, quería contar las historias en primera persona, desde la perspectiva de los niños, como yo había hecho en mis libros. Yo había estado siguiendo las noticias y por supuesto me había conmovido mucho la situación de estos niños. Le dije que sí, entonces fui a Los Ángeles en 2014, entrevisté a 2 adolescentes, un chico guatemalteco y un salvadoreño. Me contaron su historia y yo en primera persona conté la historia de estos 2 niños y se publicó el reportaje en inglés y en español en aquel 2014. O se acabó publicando a principios del 2015. Y a partir de ahí surge la idea de hacer un libro.
con la idea de hacer lo mismo, entre comillas, que había hecho en el reportaje, pero con más testimonios, ¿no? Es decir, para que fuera un libro, pues había que tener más historias. Empecé a trabajar, que es un proceso muy largo, porque es muy difícil poder hablar con los niños, ¿no? Primero, hay que decir que no se puede hablar con los niños cuando están en los centros de detención, tampoco se puede hablar con ellos cuando están en los albergues, solo se puede hablar con ellos una vez que ya están viviendo con sus familias, si es que han logrado no ser deportados y si es que han logrado, digamos, tener algún tipo de trámite que les permita quedarse en Estados Unidos como refugiados o con lo que se llama una visa juvenil. Entonces fue muy largo el proceso de conseguir las entrevistas. Lo hice todo a través de ONGs, a través de abogados que trabajan representando a los niños migrantes. Y entonces finalmente en 2016 pude ir a Estados Unidos y entrevisté a 5 niñas y 5 niños. Son 5 hondureños, si no recuerdo mal, 3 salvadoreños y 2 guatemaltecos. No, 5 salvadoreños, 3 hondureños y 2 guatemaltecos. Entre los 10 y los 17 años, más o menos. Y que habían hecho el viaje en los últimos 2 años, ¿no? Entonces ellos me contaron sus historias, y yo las grabé, todas las historias, y una vez que tenía todo el material grabado, cuando yo empecé a trabajar en el libro en sí, lo primero que hice fue transcribir todas las entrevistas, y allí me di cuenta que lo que había pensado originalmente no iba a funcionar. Es decir, que si yo simplemente me limitaba a transcribir las entrevistas, pues que el libro iba a ser como muy repetitivo, porque todas las historias son diferentes, pero de alguna manera tienen una lógica narrativa, por decirlo así, que es muy parecida, ¿no? ¿Qué sucede en el inicio? Pues una situación de fragilidad y de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Son niños que tienen una situación de violencia cotidiana, a veces es violencia dentro de la familia, ¿no? Un padre abusador o incluso un padre ausente, una familia ausente, pobreza extrema, hambre, violencia en las calles, se habla mucho de eso, ¿no? Las pandillas, las maras, etc. Luego la decisión de emigrar, que es una huida más que una migración, el viaje en sí, el atravesar por México con todos los peligros que sufren mientras atraviesan México, la llegada a Estados Unidos, la detención, el que los llevan a un sitio que les llaman coloquialmente las hieleras, que es las celdas donde esos niños son llevados, que les llaman hieleras porque hace mucho frío, están normalmente en el desierto, en la frontera. Luego los albergues a donde son enviados una vez que salen de las hieleras, la decisión de si son deportados o no son deportados y el llegar, si es que tienen éxito, a vivir con un familiar. Entonces la historia más o menos sigue esa secuencia, y si yo me hubiera limitado a contarla una y otra vez, pues hubiera sido un libro mucho más gordo, eso es verdad, pero también hubiera sido un libro quizás menos conmovedor, que era lo que a mí me interesaba, que el libro tuviera una potencia, que se leyera rápido. También me interesaba que fuera un libro chiquito, porque es un libro pensado para las escuelas. Es un libro que se va a publicar ahora en Estados Unidos, en inglés, y que está pensado para que se lea en los high school, en las preparatorias de Estados Unidos, que por eso me gustó el proyecto, porque era como, yo creo urgente en este momento, que haya algo de empatía, ¿no? Que estas opiniones que escuchamos con mucha frecuencia, racistas, xenófobas, y que también hemos visto aquí en México, que ha resultado una cosa verdaderamente delirante, que un país que tiene 12,5 millones de personas viviendo fuera, somos el segundo país del mundo con más migrantes, que tengamos un discurso anti-migrantes. Es decir, se nos debería caer la cara de vergüenza. Si hablamos de invasores, los segundos invasores del mundo somos nosotros. Solo nos gana la India. Entonces, ¿qué decidí? Que era mejor utilizar ciertas herramientas de la ficción para contar esas historias, ¿no?
Entonces empecé primero a revisar todas las transcripciones y a escuchar todas las grabaciones para identificar, como en cada historia, el momento que puede ser más dramático, más conmovedor, más gracioso, lo que fuera, en cada historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera historia del libro, bueno, hay una chiquitita, pero en realidad la primera historia del libro es la de una niña, una adolescente que está en la hielera, y cuando la detienen y la llevan a la hielera está tan lleno que no se puede ni sentar, ¿no? Está todo ocupado y están todas las adolescentes acostadas en el suelo y ella se tiene que quedar de pie. Entonces ella me cuenta que después de estar ahí un rato, otra chica que estaba en el suelo le ofrece su lugar y empiezan a hacer turnos. Y me pareció como un gesto muy bonito de solidaridad en medio de todo ese horror. Y yo pensé, ahí está la historia, ¿no? Que se llama Voy a dormir un ratito yo, ¿no? Que es cuando se dicen, ahora me toca, ¿no? Y yo cuento toda la historia de esa adolescente a partir de ese momento, ¿no? De estar las dos allí y estarse intercambiando el lugar. Luego hay un niño muy chiquito, salvadoreño, que había sufrido de parte de las pandillas malos tratos en la escuela. Es el primero. No, eso es más adelante. Y que lo han quemado. Lo habían quemado y el niño de hecho me mostró las quemaduras que tenía en un brazo y en la espalda. Y entonces él me cuenta toda su historia y cuando está en un albergue en Estados Unidos, hay un momento, está en Chicago, lo han mandado hasta Chicago, un albergue, y es invierno y él ve nevar por primera vez, ¿no? Y entonces dentro de todo lo horrible de su historia, de pronto hay ese momento donde ellos están en una sala jugando a la Play, porque les dejan ahí la Play para que se entretengan, y de pronto por la ventana ven nevar, ¿no? Y son niños al fin y al cabo, ¿no? No importa lo que han vivido, ¿no? Entonces salen al patio a ver la nieve, ¿no? Y entonces él dijo una frase que es pura literatura y que es el título del cuento, y me dijo, era como algodón, pero cuando lo toqué era puro hielo, ¿no? Es casi como el título de un libro, ¿no? Entonces ahí, cuando escucho esa frase, decido que ese es el título del cuento y que ahí, a partir de ahí, lo que hago es convertir la historia de este niño en un diario. Entonces es como si el niño estuviera escribiendo un diario mientras está en el albergue. Entonces, claro, el niño no escribió un diario. Soy yo el que decido transformar su historia en un diario. Pero lo que cuenta el diario es todo verdad. Es su historia. Entonces es una mezcla entre utilizar esas estrategias de la ficción, como haríamos en un cuento, pero el contenido del cuento es real. Y hay un par de cuentos donde quizás la propuesta se va más radicalmente hacia la ficción. Uno que se llama El otro lado es el otro lado, que habla de la violencia de las pandillas en Honduras y en Guatemala, perdón. Estoy medio dormido, es que con el cambio de horario estoy como un poco zombie. En ese cuento se habla de las fronteras que existen dentro de las ciudades de Centroamérica, porque pensamos en las fronteras, la frontera de México con Guatemala, la frontera de México con Estados Unidos, pero en estas ciudades hay fronteras, que son las fronteras de lo que domina cada pandilla. Entonces en Guatemala, por ejemplo, están, bueno, hay muchas, pero las dos más fuertes son la famosa Mara Salvatrucha y la Barrio 18, ¿no? Entonces este niño me había contado su historia de cómo él un día había ido a hacer una tarea, un volado, le dicen en Guatemala. Fui a hacer un volado a casa de un amigo y sin darse cuenta cruzó de la zona de una pandilla a otra pandilla. Y entonces inmediatamente apareció allí un halcón, creo que le llaman, que es los que están vigilando, unos chicos que están en ciertas zonas de la ciudad. Esto también en Brasil sucede en las favelas, que hay gente que está vigilando y en cuanto ven a alguien que no conocen, van allí. ¿Qué haces? Pues aquí también pasa. ¿No? Bueno, pues eso. Pasa de la zona de una mara a otra y entonces viene alguien y le amenaza y le empieza a decir que seguramente tú trabajas para la otra pandilla, ¿no? Y ahí entonces lo que decidí fue que la historia
la cuente el pandillero, ¿no? O sea, digo que hay una propuesta más cercana a la ficción, porque la historia al final no la cuenta el niño, que fue quien me la contó, sino la cuenta el pandillero. O sea, la perspectiva es la del pandillero. Y entonces incluyo todo el argot salvadoreño, ¿no? Tuve que reunirme con 2 amigos periodistas salvadoreños para pedirles que me revisaran el cuento, para ver todo el argot de las pandillas. Se llaman entre ellos de una manera, unos les dicen los mierdas a la otra pandilla, ¿no? Y cosas así. Y luego el otro cuento, que para mí es de los más importantes, es uno que se llama Prefiero morirme en el camino, que es la historia de 2 hermanos que, esto es lo más radical, hicieron el viaje no solo solos, sino que no tenían dinero, no venían con coyote, no iban en el tren, es decir, iban a dedo, ¿no? A raid. Un niño que en aquel entonces tendría, si mal no recuerdo, 14 o 15 años, y su hermanita de 10 años, que fue la que me contó la historia. Al hermano, las pandillas le acababan de dar una paliza y le habían fracturado un brazo. Y entonces el hermano le dice a la niña que se tienen que ir. Viven con una abuela. El papá había desaparecido, la mamá vivía en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, les mandaba dinero. Y entonces el hermano le dice en un momento dado a la hermanita, mira, nos tenemos que ir, porque si no me van a matar. Y no la puede dejar sola, él no quiere dejar sola a su hermana, porque además la abuela está enferma, está en el hospital, bueno, toda una serie de problemas. Y entonces deciden irse pues con el poco dinero que tienen, que se les acaba muy pronto. Y a partir de ahí empiezan a pedir ayuda, a mendigar, a pedir comida y a pedir que les vayan acercando sin saber a dónde. O sea, vamos a la frontera, ¿a dónde va? Pues a donde sea. Si usted va para arriba, para la frontera, llévenos, ¿no? Y así llegan. Pero entonces hay un momento en el que toda esa aventura, por llamarlo así, de ir sin dinero a expensas de la ayuda de los demás, es la base de ese cuento, que es el momento en el que ellos se suben a una camioneta, ¿no? Con un tipo que supuestamente les va a llevar, pero no se sabe realmente si les va a ayudar o si les va a hacer daño, ¿no? Y el título, que se llama Prefiero morirme en el camino, es una frase que la niña y la madre también me repitieron, que el niño les decía, ¿no? Que prefiero morirme en el camino quiere decir, si me quedo, sé que no tengo opción. Es decir, si me quedo, sé lo que va a pasar. Entonces prefiero arriesgarme. Si me arriesgo, por lo menos tengo la opción. Y si me quedo, no tengo opción. Su opción era entrar a la pandilla. Entonces, el cuento al final tiene una elipsis, se llama, un vacío, ¿no? Hay un momento en que se corta la historia y no se cuenta el final. Y no sabemos qué pasó con esos niños, ¿no? Obviamente sobrevivieron porque me contaron su historia, pero a mí me parecía muy importante que en el libro hubiera un relato que nos dejara la duda de si habían sobrevivido o no, porque no hay manera de contar las historias de los que no sobreviven, ¿no? Eso es lo que pasa siempre con todos los libros de testimonio, y es uno de los grandes conflictos. E incluso en las universidades, académicamente, se ha escrito y se ha estudiado mucho, por ejemplo, respecto de los testimonios del Holocausto, ¿no? Solo se han escrito testimonios del Holocausto, obviamente, de los campos de concentración, aquellos que lograron sobrevivir, ¿no? No hay el testimonio de alguien que murió en una cámara de gas, ¿no? O si lo hay, es antes, obviamente, lo que le sucedió antes de entrar en un campo de concentración. Y hay la llamada culpa del sobreviviente, es decir, el que sobrevive, que se siente mal porque vio tantas cosas horribles y a tanta gente morir, y por qué yo sobreviví y los demás no. Entonces en este libro solo hay historias de aquellos que sobrevivieron,
pero quería dejar alguna que por lo menos tuviera la huella de aquellos que no sobreviven al camino, ¿no? Que perturbara al lector un poco sobre qué pasa con esos niños que desaparecen. Ahora mismo con la caravana migrante ya se han contabilizado algunas desapariciones, ¿no? Y es un fenómeno que, como hemos visto en los últimos años, desgraciadamente es relativamente común, ¿no? Ha habido aquella famosa matanza de San Fernando, etcétera. Es decir, ha habido muchos migrantes que han muerto en su paso por México, ¿no? Y de hecho, la primera vez que yo me metí con este tema, en 2014, la idea original es que yo iba a entrevistar a una adolescente que, cuando había estado atravesando México acompañada de su mejor amiga, y a la mejor amiga la habían matado en México. Y entonces la idea es que me contara su historia y la historia de la amiga. Pero al final no pude entrevistarla porque la familia se arrepintió y prefirieron que no hablara conmigo. Que es un tema también muy delicado, ¿no? Porque cuando te cuentan su historia, pues sufren, ¿no? Y entonces es muy difícil saber hasta qué punto tú debes insistir. Y fue otra de las razones por las cuales el libro tiene un poco de ficción, porque, para empezar, yo no soy periodista. No es una crónica, nunca quiso ser una crónica, y una crónica periodística tendría que ir atrás de la verdad, digamos, de los detalles, ¿no? Por ejemplo, por dónde atravesaban, por qué ciudades pasaban, y aquí, al ser los testigos niños, confunden todo. Estaban sobre una situación de trauma mientras atravesaban, no recuerdan bien las cosas. Era súper común también que me dijeran, no, atravesamos la frontera y llegamos a Monterrey. Y yo, pero ¿cómo fuiste a Monterrey? No, caminando. ¿Cuánto tardaste? No, estaba ya al ladito, 20 minutos. Yo, bueno, a ver, y yo con un mapa, mira, Monterrey está acá y tú atravesaste por Guatemala, no pudiste haber llegado en 20 minutos. ¿No? Pues bueno, no sé, se llamaba como Monterrey. Pues claro, en mi libro no era importante eso, importante era la confusión. La confusión te habla de que no saben qué pasa. Es decir, para ellos el viaje, el atravesar México es como una pesadilla, una cosa borrosa. Confunden los nombres, confunden los tiempos, confunden qué sucedió primero y qué sucedió después. Y no era mi intención insistir para corregirlos, ¿no? Por decirlo así. Y tampoco para que contaran detalles de cosas que les duelen. Que tú te das cuenta que si tú insistes, pues les estás haciendo daño, ¿no? Entonces ahí también había, en algunos casos, la necesidad de ir más allá de lo que me habían contado para reconstruir la historia completa, ¿no? Bueno, yo quiero saber qué tanto te puedo insistir. Ya no quiero seguir monopolizando yo el micrófono. Creo que podríamos, pero tú dime, abrir espacio para que nuestros asistentes… Sí, si alguien quiere preguntar algo, por supuesto que sí. ¿Me ayudan levantando la mano, por favor, si tienen algún comentario o pregunta? También los de San Juan pueden preguntar, ¿no? No sé, ahorita voy a investigar. ¿Preguntas? Hola Juan Pablo, mucho gusto. Encantado, Román. Ahí creo que desde hace algún tiempo hay como algo que en muchos medios se denomina como un peligro, ¿no? Que es como el ascenso del populismo y la derecha en el mundo, ¿no? Pero, ¿cuál es tu punto de vista como autor, como alguien que ha experimentado, por ejemplo, lo que pasa en Europa, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta súbita vuelta al populismo, ¿no? Hay populismos de muchos colores, ¿no? ¿Y qué función puede desempeñar, en este caso, la literatura, ¿no? El arte, pero sobre todo la literatura en particular,
ante esas fuerzas que pues uno las mira y dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? Podemos leer los guiones de lo que ya ha pasado antes, pero aún así hay como una cierta incertidumbre, ¿no? De ahora qué nueva cara va a tener este populismo del siglo XXI, ¿no? 2.0. Bueno, a mí lo que me preocupa particularmente es el populismo de derechas, que en realidad es una cosa que se llama fascismo, ¿no? Le dicen populismo de derecha para blanquearle la cara, ¿no? Para, como eufemismo, lo que representa Bolsonaro en Brasil, lo que representa Trump en Estados Unidos, lo que representan algunos partidos políticos, o Salvini en Italia, algunos partidos políticos en España también. Y creo que es un fenómeno, en principio, pareciera muy fácil de explicar o de entender, pero muy difícil de combatir, ¿no? Tiene que ver con los miedos que tienen las sociedades, ¿no? Y cómo enfrentar esos miedos, ¿no? Creo que hay una respuesta por una parte, muy atávica, muy originaria de recurrir a estos discursos violentos de odio, cuando nos sentimos asustados, ¿no? Es lo que hacemos todos incluso en la vida cotidiana, es decir, cuando nos sucede algo malo, por ejemplo, si me roban, o si me secuestran, o si me asaltan, mi respuesta, pero absolutamente natural, es pedir más seguridad, y queremos más policía, y que el ejército salga a las calles, y queremos sentirnos seguros, porque estamos asustados, ¿no? Y porque claramente nos ha pasado algo horrible, y no queremos que nos vuelva a pasar ni a nosotros ni a la gente que queremos. Pero la historia ya nos ha dicho que eso no lleva a ningún lado. Hay un libro muy, muy interesante que se llama Laetitia, que es el nombre de una adolescente francesa que fue asesinada, y un periodista, que ahora no voy a recordar su nombre, reconstruye la historia de Laetitia. Perdón, no es un periodista, es un abogado, escritor. Y es muy interesante porque es el mecanismo de cómo funciona, por una parte, el escándalo que producen los medios y los políticos para utilizar esas historias, asustar a la gente y rentabilizarlas, ya sea en clics de internet, ¿no? Porque un escándalo también es muy rentable, de que tengo muchas visitas y tal, y también en votos, ¿no? Entonces aparecen los políticos que dicen mano dura, ¿no? Mano dura contra el crimen, ¿no? Pero esa mano dura no tiene fin, porque tú puedes seguir poniendo mano dura, y ¿hasta dónde vas a llegar? Hasta la militarización absoluta, hacia el control, hacia la dictadura. E igual crimen siempre va a haber. Puede ser mayor o menor, estamos de acuerdo. Y claro, lo que ha pasado en México en los últimos años, por supuesto, está fuera de proporciones y está descontrolado. Pero es verdad que incluso en la época dorada y tranquila, en Lagos, donde no pasaba nada, también había algún crimen de vez en cuando, ¿no? Es decir, eso no lo vas a evitar. Siempre habrá algún loco, algún perturbado, algún psicópata. Eso no va a desaparecer. Y por más policía que haya, por más seguridad y mano dura que haya, siempre va a existir. Entonces ese discurso alimenta el miedo con un objetivo instrumental de que los políticos ganen votos y que los medios ganen dinero, atrayendo gente hacia su publicidad, básicamente. Y es un discurso súper peligroso, porque el problema es que la gente se lo cree. O sea, la gente tiene miedo, y es normal que tenga miedo, ¿no? Pero el problema es que la solución pasa por un discurso complejo, como la literatura. Y no estamos para discursos complejos. Y justo en medio del escándalo y en medio del terror es donde menos se puede reflexionar. No tienes capacidad de sentarte y analizar las cosas, estás asustado. Es decir, tu primera reacción es, me voy a comprar una pistola, ¿no? Porque al siguiente que se meta le disparo, ¿no? Como en Estados Unidos, que esa es la mentalidad, ¿no? La primera enmienda, yo puedo defenderme, y dentro de mi casa, mi propiedad privada, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Matar a alguien que se mete. Esas reacciones son muy humanas, quiero decir, es natural, pero lo que no podemos es aceptarlas, normalizarlas, y es lo que está pasando justo ahora también con la caravana migrante, ¿no? Que también es muy normal que la gente se asuste y que generalice, ¿no? Hay una señora que dijo que guácala los frijoles, pinches desagradecidos. ¿Leyeron la historia completa? No. O sea, la leyeron muy pocos.
de lo que era realmente todo lo que había pasado, ¿no? Y así todo, hay una manipulación de la opinión pública, es muy complicado gestionarlo, como se ha visto en el caso de las elecciones en Brasil, que si tú utilizas bien las redes sociales, puedes transformar a un loco que tenía 3% de intención de voto 2 meses antes de las elecciones, lo puedes transformar en presidente de un país de 240 millones de habitantes y que acabó ganando con 58% de los votos en la segunda vuelta. Todo a través de una manipulación que venía justamente de este tipo de noticias. Bolsonaro ganó las elecciones a través de WhatsApp. Toda la información iba por WhatsApp, redes de WhatsApp. Y está probado que había empresas pagadas por los que financiaban su campaña de manera ilegal, disparando masivamente millones de mensajes por WhatsApp. Discurso de odio y discurso contra los otros candidatos. Y alimentando el miedo. Alimentando el miedo. Brasil va a ser como Venezuela, esto no suena, ¿no? Va a ser la nueva Venezuela. Y, toda esta manipulación a través del WhatsApp. Ni siquiera, Facebook también fue muy importante, como lo fue para Trump, pero en particular fue el WhatsApp el medio preponderante de ese discurso. Y después cuando eran a veces tan ridículas las noticias que dices, ¿cómo se las cree la gente? Pero otras que no eran tan ridículas, tampoco hay tiempo de desmontarlas. Es decir, de que hay gente que se dedica a eso, ¿no? A decir, no, esto no es verdad. Y a decir, este video no es de los migrantes hondureños de ahora, este video es de 2013 y sucedió en tal lugar y es una chica paraguaya, no sé, hay gente, pero eso ya no importa. Porque ya lo otro ya viralizó, lo otro ya lo vieron millones. Y la explicación de que era mentira lo ven miles. Y los miles ya como que, bueno, pero igual es verdad. No era esta, pero otra seguro. Entonces es muy complicado porque en realidad estamos pidiendo un ejercicio que también de reflexión que no está acorde con la velocidad en la que estamos viviendo. Es decir, el hecho de que los medios vayan tan rápido, las redes sociales, las reacciones sean tan viscerales y todo se convierta en noticia en segundos, en minutos, no da pie a la pausa, a la reflexión, ¿no? Hay un ensayo también muy, muy bueno de un filósofo mexicano muy jovencito, por cierto, Luciano Concheiro, que habla de la velocidad específicamente, de cómo vivimos por esto, ¿no? Por los teléfonos y lo rápido que tratamos de resolverlas. Todo este sentido de que todo es urgente, todo tiene que ser ahora. Y los que somos de pueblo, y ahora también ya nos acostumbramos, pero en realidad sería como la antítesis, ¿no? Porque nosotros acostumbramos a vivir otros ritmos, por lo menos así cuando yo era niño, ¿no? La gente de la ciudad siempre ha estado como con esa cosa estresada, ¿no? Y por eso se burla de la gente de pueblo, como que cree que aquí no hacemos nada y nos quedamos viendo a las vacas, ¿no? De lejos. Es verdad, es así, es como una mirada despectiva, ¿no? Como decir, en el pueblo no pasa nada, ¿no? Nunca no. Pero bueno, hay otro ritmo. Hay otra manera de hacer las cosas que también ahora por los teléfonos, por las redes sociales y tal, también se ha contaminado de esa velocidad y de esa urgencia, ¿no? Todo tiene que ser resuelto hoy, ahora, ahorita, ¿no? Bueno, sí, ahorita sería nunca, pero en los próximos 15 minutos, ¿no? Un mensaje que recibes lo tienes que responder ya, y eso da poco espacio para la reflexión. Y entonces es muy complicado combatir estos discursos del odio, ¿no? Pero va a ser realmente el lugar de la cultura, del arte y de la literatura ahora y en los próximos probablemente 10, 20 años, justamente va a ser ese. O sea, oponerse a esos discursos del odio y ser intolerante con la intolerancia, ¿no? Que es una especie de contradicción. Pero en Guadalajara, ahora que presenté la novela en la FIL, hubo una señora que empezó a gritar y bueno, algunas personas lo habrán visto por video. Y es curioso que hay gente que todavía dice, hay que respetar las opiniones. Y yo pienso, no, hay opiniones que no se respetan, no nos confundamos. No todo es respetable. Yo no puedo venir aquí en la universidad, coger un micrófono y ponerme a decir, por ejemplo, que matar está bien. No puedo, es apología del crimen. Es un delito, ¿no? Entonces,
hay medios de comunicación que también se están equivocando. Tenemos que oír todas las voces. No, no tenemos que oír todas las voces. A los xenófobos no se les puede dar la palabra, se les calla. Se les calla de manera intolerante, porque esas ideas no tienen cabida en nuestra sociedad. Porque de ahí vamos al odio y de ahí vamos después a la violencia. Entonces esta gente lo que alimenta es que después a un migrante que va por la calle uno venga y le pegue, le insulte, le ataque, ¿no? Eso es apología del odio, eso es un delito. Entonces no es respetable cualquier opinión. No nos confundamos. Es censura, libertad de expresión. No, no, no. La libertad de expresión siempre ha tenido sus límites. Y los límites son que tú puedes decir lo que quieras, sí, pero te haces responsable. Y eso quiere decir que si tú dices una barbaridad, pues o te mandan callar o te meten a la cárcel. Pero yo creo que ahora estamos muy confundidos y particularmente esta idea de que hay que respetar todas las opiniones es bastante utilizada por un sector que dice, ahora ya no se puede decir nada porque lo políticamente correcto. Y a ver, no nos confundamos. Si el comentario es misógino, homofóbico, racista, machista, xenófobo, no al lugar. ¿No? Cállate, es decir, no se puede, no es respetable, es su opinión. Y además mucha gente piensa con él, pues mucha gente está equivocada. Hay que decirlo. O sea, no es como, porque ahora la mayoría pensamos así está bien. La mayoría de los brasileños votó a Bolsonaro, pues lo votaron mal. Enloquecieron, hay que decirlo. 80 millones de personas pueden enloquecer, sí. Pasó en Alemania. Ahí está la historia, es decir, no es cierto que tanta gente se puede equivocar, sí. Llevaron a Hitler al poder y lo sostuvieron y estuvieron con él. Y en muchos momentos de la historia ha sido así. Y lo mismo pasa con Trump, ¿no? Hay gente que realmente lo apoya y que cree en él y lo defiende y cree que es magnífico presidente y que su discurso es coherente y es lo que necesita Estados Unidos. Pero cuidado que en 6 años aquí, después de lo que vaya a hacer, que vaya a suceder en este sexenio y con la movida mundial que hay, no nos sorprendamos de que tengamos nuestro Bolsonaro, ¿no? Sería bastante lógico, porque además es como un ciclo, está como una vuelta al fascismo, que México particularmente no tendría por qué estar fuera, e incluso tiene todas las condiciones dadas para que haya un gobierno de ese tipo, pensando en la inseguridad, por ejemplo. Aquí un discurso de mano dura contra la violencia prendería muy rápido, muy rápido. El apocalipsis está cerca. Yo sí lo creo. Hola, pues antes que nada bienvenido a Lagos de Moreno, a tu casa y por supuesto al Centro Universitario de los Lagos. Pues la verdad que muy contentos de verte, escucharte decir eso, totalmente de acuerdo en las palabras que acabas de decir, y también, bueno, muy conmovida por tu narración acerca de este libro. Y pues me ganaste un poquito ahí la pregunta, porque yo te iba a cuestionar eso. Por supuesto que tú viste todos estos discursos de muchos episodios que ha pasado México, hablando en específico de la caravana, pues cómo lo percibiste desde Cataluña. Y yo te iba a preguntar, porque vi el video y vi todo el odio que salió de la boca de esa señora, que bueno, tuviste un buen mediador ahí que pudo sofocar un poquito todo ese odio vertido. Y ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo sientes ahora que estás como viviendo ese discurso en estos días que estás aquí en México? Porque a mí me parece muy sorprendente. Yo afortunadamente pues estoy en el trabajo rodeada de jóvenes muy sensibles, muy humanistas, ¿no? Que no recogen todas estas cosas, que aparte son muy inteligentes y al contrario, como trabajan para revertir un poco esa opinión pública, los jóvenes con los que me rodeo. Pero ¿cómo digieres esto? Que, por ejemplo, hay 3 opciones. Ayudar, en este caso, a los migrantes, a ser muy activos en esa ayuda.
Ser indiferente sería una segunda opción, pero hay mucha gente cogiendo una tercera opción que la verdad yo no me la explico, que es odiar y fomentar el odio y trabajar para que no se les ayude. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Sí. ¿Cómo lo percibes tú? Pues, a ver, primero, conectando las dos preguntas y llevándolo más allá, Román preguntaba por qué podía ser la literatura o cuál sería el lugar de la literatura con estos discursos, y yo, expandiéndolo un poco más hacia el área de las humanidades. Sí creo que tampoco es extraño que esté pasando esto si en los últimos 20 años se desmontaron las humanidades del sistema educativo en todo el mundo. Es decir, el neoliberalismo hizo un trabajo maravilloso para preparar la llegada del fascismo. Es empezar a decir, por ejemplo, que la educación es utilitaria, es decir, se estudia para tener un trabajo. Se estudian cosas que sirvan, se estudian cosas prácticas. Y entonces, ¿para qué vas a estudiar filosofía si no sirve de nada? ¿Para qué vas a estudiar literatura si no sirve de nada? ¿Para qué vas a estudiar sociología? Pues para aprender a pensar, porque si no, no sabes pensar. Y entonces eres carne fácil, presa de estos discursos del odio. Si no sabes pensar, te los crees. Pero si has estudiado filosofía, quizás es un poquito más difícil. O por lo menos serías consciente de qué lado estás de la historia y serías un cínico, que eso está bien. Si tú sabes, estoy pensando así y soy de ultraderecha, ¿no? Fundamentado, ¿no? Y me he leído a Nietzsche, ¿no? Y entonces por ahí voy. Pero no es el caso. Es decir, lo que ha sucedido es que, sobre todo en América Latina, pero también ha sucedido en Europa, el sistema escolar se ha dedicado a producir empleados cualificados, sin conciencia crítica, que lo único que hacen es técnicamente estar aptos para desempeñar un trabajo en una fábrica, en una oficina, y que están perfectamente cualificados para no cuestionar, incluso en su propio trabajo. Estoy haciendo unas jornadas de trabajo indignas, estoy con unas condiciones laborales inaceptables, pero no me quejo porque, bueno, pues es mi chamba, ¿no? Tengo chamba, qué bueno, doy gracias a Dios que tengo trabajo, ¿no? Aunque me tenga que quedar 14 horas en la oficina, o aunque mi jefe me diga piropos sexistas y me manosee, ¿no? Se ha preparado el terreno quitando, por ejemplo en España se quitó de las preparatorias la enseñanza de la filosofía, ahora volvió, este año volvió, pero estuvo durante años, no sé cuántos exactamente, pero probablemente 10, que no se enseñó filosofía en la preparatoria. Claro, ¿cuál es el resultado? Sumando esto, más el auge de la información rápida, manipulada por internet, gente que no está preparada para analizar la información, para pensar y para reaccionar. Entonces, es el mercado, por decirlo así, el modelo económico que ha preparado la llegada del fascismo, que es la última etapa de esto. Hipercapitalismo y fascismo juntos. Ese es el cielo de Amazon, ¿no? Y bueno, respecto del otro, yo creo que cada quien tiene que hacer lo que pueda a su alcance, lo que esté a su alcance, ¿no? El problema de México es que no tiene una tradición de trabajo colectivo importante. Es decir, sí lo hay casos, ¿no? Por ejemplo, con los migrantes se ven ONGs que trabajan para ayudarlos, que tienen albergues, que están dando de comer, dando ayuda médica, psicológica a los migrantes en el camino, pero no son suficientes. Tampoco ha habido una reacción, por ejemplo, en la cuestión de seguridad más espontánea de hacer asociaciones o de que la gente de una manera más natural empezara a formar redes para tratar de reaccionar a estos problemas. Y por eso es que la sociedad se vuelve muy apática respecto de la política, porque los partidos políticos están muy distantes de la sociedad. O sea, los partidos son los que quieren dedicarse a la política, que ya van de políticos desde la escuela y desde la universidad, y entonces hacen vida ya desde ahí para entrar a la política,
pero no están vinculados realmente con su comunidad. En otros países hay más, esa vinculación está más clara, ¿no? Aquí quizás hay un poco, una cosa que yo veo con esperanza es estos movimientos que han surgido, como la wikipolítica y todo esto, que sí tienen que ver como con una intención de que lo comunitario a nivel de tu barrio, de tu colonia, del lugar donde vives, se vuelva una discusión pública sobre qué hacemos aquí, cuáles son los problemas de nosotros, el alcantarillado, la basura, las cosas cotidianas, la seguridad, etcétera, y hacer política con eso. Esa tradición no existe en México. La tradición de política en México es quejarse, ¿no? Reclamar y no hacer nada. Entonces, mientras no existan esas redes, esas asociaciones que luego se transformen en política, en partidos políticos, en participación política, va a ser muy difícil que cualquier esfuerzo que hagamos, por ejemplo, para ayudar a los migrantes, se vuelva, no inútil, porque nada es inútil, pero se vuelve poco significativo, porque yo puedo salir a ayudar, pero ¿a cuánta gente puedo yo ayudar? Pues, ¿no? Entonces, pero tendría que haber una organización más grande, una estructura, y eso de momento no existe, ¿no? O existe, pero muy poco. Sí, gracias. Ya me apena hacer esta pregunta porque es menos importante de lo que hemos estado tratando, pero ¿cómo llegas a escribir en anagrama? Es decir, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Hay cazadores de talentos que vio trabajos previos en editoriales más locales que te reconoció y te invitaron? ¿O tú llegaste con una novela y dijiste aquí está mi obra y la dictaminaron, o algún amigo? O sea, ¿cómo alguien llega a escribir o no alguien, pues, sino cómo tú llegas a ser fichado, digamos, por anagrama? Pues yo la primera novela que conseguí terminar fue Fiesta en la Madriguera, y antes había escrito un libro de cuentos, que en realidad no era un libro de cuentos, era un lugar donde puse todos los cuentos que había escrito, que eso no es un libro de cuentos, pero bueno. Yo tenía ahí como 15 cuentos y dije, esto es un libro. Y ese me lo rechazaron todos, ¿no? Todos, o sea, no sé, todas las editoriales de Campeche y de Villahermosa también. Y entonces después me di cuenta que no iba a conseguir publicar ese libro y en esa época estaba empezando a escribir Fiesta en la Madriguera, pero con esa ingenuidad de no saber si vas a publicar. Que ahora, por ejemplo, es totalmente distinto escribir sabiendo que lo que hagas casi, por lo menos yo sé que más o menos lo que escribas se va a publicar. A menos de que hagas una cosa horrible, que también puede suceder, y te digan, oye, mejor esto guárdatelo, ¿no? Puede suceder. Pero es muy distinto cómo escribía yo entonces sin saber si eso se iba a publicar a cómo escribo ahora. Y cuando terminé Fiesta en la Madriguera me pareció que yo estaba muy contento con la novela, es decir, me parecía que había algo allí. Y mi primer impulso fue pensar que lo lógico era que lo publicara una editorial pequeña mexicana, porque yo no tenía ninguna publicación previa, nadie me conocía, tenía pues algunos pocos cuentos publicados en revistas y en periódicos, pero tampoco eran revistas o periódicos muy conocidos. No tenía amigos en el mundo editorial, no tenía un padrino, ¿no? Así como decir, mira, Juan Villoro dice que leas este manuscrito, que es algo que ahora me he dado el lujo de hacer alguna vez, cuando alguien me da algo que me gusta mucho y me doy el lujo de decirle a alguien, mira, lea a este chavo, ¿no? Pero a mí nadie hizo eso por mí, no tuve esa posibilidad. Y cuando ya realmente terminé el manuscrito, que pensé que ya era la versión definitiva, empecé a enviarla a algunas editoriales pequeñas de aquí, y algunas editoriales pequeñas de España también, donde yo ya estaba viviendo, y nadie rechazó la novela, que ya fue como una primera señal de que algo había, ¿no?
me decían que, mira, nos interesa, pero déjame ver. Porque claro, yo ahora sé cómo funcionan las editoriales, en aquel entonces no. Y es real que se rechazan muchos libros que realmente podrían publicarse, pero pues no hay lugar, yo solo publico 15 libros al año, ya tengo 10 autores que son mis autores y cada año me mandan algo, me quedan 2 lugares libres, tengo lleno el programa hasta dentro de 5 años, esas cosas son reales. En ese momento me daban largas. No, mira, sí nos interesa publicarlo, pero déjame ver y te mando contrato. No llegaba el contrato, no, nunca nada. Y particularmente la historia con Sexto Piso y Almadía, que ahora son amigos y yo traduzco para ellos. Pero ellos dos se habían interesado en la novela y nunca la publicaron. Tendrían que haber sido ellos, que no la rechazaron. Pero en un momento me harté de esperar y tampoco tenía gente literario. Entonces, que la gente es el representante, ¿no? El intermediario. Una gente normalmente ya trabaja con un escritor conocido o con un recomendado, como dijiste tú, alguien que tienes un padrino y le dice a su agente, mira, representa a este chavo que es bueno. Y entonces, un día decidí mandar la novela al Premio Ralde, aprovechando que estaban abiertos para recibir manuscritos para el premio, lo mandé al premio. Y eso fue en 2009, mes de mayo por ahí. Y un mes de septiembre, más o menos, me llamaron y me dijeron que el editor quería hablar conmigo, que había leído la novela y que quería hablar conmigo. Le había mandado por correo el manuscrito, impreso, por correo ordinario. Y nada, me llamaron y fui a hablar con Jorge Herralde, que además era para mí como, yo había crecido leyendo libros de Anagrama. Herralde es una especie de leyenda en el mundo editorial, ¿no? El último mohicano le llaman, ¿no? El último de los grandes editores en español. Anagrama cumple 50 años el año próximo, fue fundada en el 69, y cuando me entrevistó me dijo que la novela que no iba a participar en el premio, que era una novela muy breve y que a mí nadie me conocía y que el premio no está pensado para ese tipo de libros y tal, pero que le había gustado mucho la novela y que la quería publicar. Y a partir de ahí es como empiezo a publicar con ellos, de la nada. Y tengo que decirte que mi caso no es único. Alejandro Zambra, un escritor chileno, también envió su manuscrito por correo. Bonsai, su primer libro, también fue publicado de la nada. Hay varios casos así. En Anagrama se siguen leyendo los manuscritos. Yo ahora soy jurado del premio. Curiosamente, después gané el premio y ahora soy jurado del premio. Y te puedo decir que se leen los manuscritos. Te puedo decir que el premio no está amañado. Yo ya he sido 2 años seguidos jurado. Nadie viene con línea a decirte, este tiene que ganar. Ya lo decidimos. El jurado es totalmente libre de decir y decidir lo que quiera. Entonces, ha sido así la historia, ¿no? No sé si es lo más normal, porque hay muchas historias que circulan de, claro, es que fulano es hijo de sutano y le recomendaron, que también es verdad, eso existe. Pero en mi caso fue un poco de la nada porque yo no tenía esos contactos, pues. Y es así. Afortunado. Sí. Bien, bueno, podríamos quedarnos aquí toda la tarde seguramente conversando, Juan Pablo, pero también pues ya habíamos acordado más o menos como una temporalidad, ya nos excedimos de hecho. Te agradezco mucho. Y no, bueno, no sé, ¿quieren seguir platicando? Es para mí un honor, estoy muy agradecida, pero sobre todo honrada en poder estar aquí contigo esta tarde y entregarte a nombre del Centro Universitario. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, otorgan la presente constancia a Juan Pablo Villalobos por su participación en Ecos de la FIL, realizado en el Centro Universitario de los Lagos. Atentamente piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, a 26 de noviembre de 2018.